Buenas noches, bienvenidos al Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Queríamos hablar de la campaña de las elecciones municipales que empieza esta misma noche, aunque uno tiene la sensación de que llevamos en campaña cerca de un año y que ahora solamente estamos pasando la página del libro de las elecciones municipales y ahora de las elecciones, y ahora estamos hablando de las municipales y europeas, no nos olvidemos. Pero bueno, en todo caso empieza hoy. Por lo que he podido leer por ahí, hay un cierto temor en el Partido Socialista a que la bajada de la participación pueda propiciar mayorías de los tres partidos del centro y la derecha y pueda arrebatarle alcaldías al Partido Socialista a pesar de que fuera el partido más votado. Bueno, ¿quién empieza? ¿Manolo, empieza tú? Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente, empezando por lo último que decía Fernando, yo creo que va a haber menos participación, eso es claro. Ha habido una movilización importante en las elecciones generales ante lo que podía ser la irrupción en España de un gobierno de tres partidos de la derecha, y eso ha movilizado bien el voto de la izquierda. Ahora vamos a otro escenario que yo creo que es el que realmente va a marcar un poco lo que es el inicio de la campaña y toda esta campaña municipal, que es realmente valorar a los candidatos, la valoración de los candidatos. El voto de las elecciones locales es distinto, va a estar marcado, es decir, hay un viento a favor, evidentemente, de las distintas opciones políticas. Lo que ha ocurrido con el Partido Socialista le va a beneficiar, hablando en concreto de candidaturas en la ciudad de Cádiz, le va a beneficiar a Fran González. ¿Sí? El viento a favor del Partido Socialista va a favorecer una opción anodina o de poco chance político como podía ser el del Partido Socialista, y va a ser precisamente por esa importancia, digamos, de lo que ha ocurrido en las elecciones generales. Luego, evidentemente, va a tener que luchar contra la baja, digamos, representación obtenida por parte de Podemos el actual alcalde, José María González Kichi, pero sí está el factor de su personalidad. Y la ciudadanía vota a los candidatos y se plantea quién es el que va durante 4 años a gobernar su ciudad, el que va a gestionar la cosa pública, el que va a llevar el carnaval, el que va a llevar la Semana Santa, el que va a llevar todas aquellas cuestiones y por supuesto las infraestructuras ciudadanas y demás, ¿no? Y eso es lo que va a mirar, yo creo, el ciudadano a la hora de votar. Y luego tenemos otras dos opciones. Una, que es el Partido Popular, que lo que va a volver es a sacar, digamos, la gestión buena y positiva de Teófila, y a mi juicio una cuarta opción que es una pena, porque podía ser quizá la opción que diera lugar a que hubiéramos asistido a una posibilidad de cambio en el Ayuntamiento de Cádiz, y lamentablemente, por lo que ha hecho el partido, estoy hablando de Ciudadanos, no va a ocurrir. No va a ocurrir porque, como sabemos, se ha llegado con una escisión grande, prescindiendo de los dos mejores concejales que yo creo que ha tenido el Ayuntamiento en estos 4 años, como han sido Juanma Pérez Dorao y María Fernández Trujillo, y han puesto a un candidato que por las primeras intervenciones, de hecho en esta misma casa tuvo una entrevista y yo creo que remedó mucho el papel de Albert Rivera cuando dijo: ¿escuchan el silencio? Pues este hombre lo mismo, es decir, ¿qué ha dicho el candidato Villero? Digamos, ¿qué sabe de la ciudad? ¿Qué puede aportar? ¿Qué trae, digamos, las alforjas ese candidato, que en definitiva es un candidato buscado al azar y sin ningún tipo de componenda? Y luego los miembros de la lista, que tampoco hay nadie importante. Es decir, los ciudadanos a la hora de votar, lamentablemente, van a tener 3 opciones, digamos, que barajar. Una que va a ser, porque Vox incluso, que va a tener representación municipal, si atenemos, digamos, a los votos conseguidos y a las encuestas, pues tampoco va a tener un candidato o una candidata importante. Es decir, yo creo que aquí se va a jugar esto fundamentalmente en qué le va a hacer falta a Kichi para gobernar, y evidentemente va a contar con el Partido Socialista, que quizá tenga que plantearse participar de otra manera, si además vamos a asistir en un gobierno a nivel nacional en el cual
pues Pablo Iglesias y Podemos va a contar para el gobierno a nivel nacional, y eso puede dar una componente, digamos, de que el Partido Socialista esté de otra manera apoyando al actual alcalde, ¿no? Bueno, pues yo me gustaría empezar a hablar de este asunto comentando una cosa que he leído en el diario Hoy, que me llama mucho la atención, y es que Paco Vázquez, el famoso alcalde de La Coruña, que luego fue embajador del Reino de España ante la Santa Sede, está escandalizado porque el PSOE gallego quiere quitarle a Manuel Fraga los títulos de hijo adoptivo que le han dado en muchos sitios, en Ferrol, tal. Está escandalizado. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con un déficit que se está produciendo en este momento en la democracia española, ¿no? Hombre, y cosas sorprendentes, el alcalde de Algeciras, que un alcalde por mayoría absoluta, que además es parlamentario, es que resulta que en las generales de Algeciras ha quedado fatal, o sea, ha quedado mal, ¿no? Y como eso, es decir, ya los... Regular, Enrique. Sí, bien, pero... Iba al Senado y ha tenido mucho mejor resultado él que su partido, ¿eh? Sí. Al Senado no ha salido, pero teniendo en cuenta que la gente vota al partido, también al Senado. Bueno, perdona que te haya cortado. No, y lo que ha dicho Manolo antes de Teófila, ¿no? Manolo lo ha dicho con mucho miedo, ¿no? Teófila ha sido una alcaldesa extraordinaria. No, una buena alcaldesa, he dicho, ¿eh? No lo he dicho con miedo. Yo lo he dicho públicamente muchas veces. Cuando pase el tiempo... Le sobraron 2 mandatos. No, le sobraron nada. Enrique, cuando pase el tiempo, y los propios gaditanos se lo van a reconocer, porque ha dado la vida por esta ciudad y ha hecho por esta ciudad, bueno, un trabajo... Y va a seguir haciéndolo ahora ímprobo, en la autoridad portuaria. Si la dejan, ímprobo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con este preámbulo quizá un poco largo, ¿no? Quiero decir que, salvo gente con una cabeza como la de Fernando Santiago, que tiene todos los nombres de los alcaldes, los concejales, las novias de los alcaldes, los primos de los... Yo, por ejemplo, no me sé los nombres... Guardias. ¿Eh? Los guardias. Yo no me sé los nombres de toda la gente, pero creo que estas son las elecciones más cercanas y más palpitantes. A las personas. Y dice Manolo, yo creo que va a haber mucha abstención. El PSOE está preocupado. ¿El PSOE está preocupado de qué? Usted decía, aquí, si usted pone candidatos buenos, o sea, los partidos que han puesto candidatos potentes, están tranquilos porque los candidatos potentes tienen la respuesta adecuada. Lo que pasa es que, como muchas veces en clave de poder, tú mismo también has dicho lo de Juanma en Cádiz, que han destrozado a la persona que... Y el proyecto, han destrozado a la persona, bueno, y el posible proyecto. Lo que pasa es que yo quiero pensar también que por algo lo habrán hecho, que las cosas no se hacen... Sí, yo te lo explico. ¿Qué ha hecho este hombre para que no... Sí, se sabe perfectamente. ¿Qué ha hecho este hombre? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que quiero decir, cerrando esta primera intervención, que estas son unas elecciones importantísimas, porque sobre todo van a servir para un reequilibrio del poder en España, el poder territorial, el poder institucional con los municipios, las autonomías tendrá el necesario contrapeso, porque imagínate un país que sea monoaural, PSOE en Madrid, PSOE en Sevilla o en cualquier otra autonomía, y PSOE en las grandes capitales, en las ciudades. Bueno, pues los españoles no estamos por eso nunca, estamos votando aquí y allí, ¿no? Bueno, yo creo que si vamos un poco análisis desde de arriba hacia abajo, ¿no? Desde el ámbito nacional. Yo creo que esta es la segunda parte de una estrategia magníficamente planificada por Pedro Sánchez, sí, que le ha salido estupendamente, que era, bueno, en definitiva, estamos en campaña electoral permanente, la primera parte, es como si hubiera sido la segunda vuelta, la primera parte hace unos días, y... Segunda vuelta es lo que quisiéramos mucho. Mira, ya, pero... Eso es lo que quisiéramos, una segunda vuelta. Pero a los efectos de su estrategia, y además yo me quito el sombrero porque lo comentamos en muchas ocasiones, yo creo que ha hecho un magnífico curso de supervivencia de 10 meses, estupendo, que ha hecho un tío, pero todo lo que es un training magnífico, preparado, y después con buenos asesores ha hecho una planificación de los tiempos increíble, porque con ocasión de lo que estabais comentando de las listas, uno de los temas que ha ocurrido es que al anteponerse la importancia de las elecciones generales,
y sobre todo todos los tiempos de presentación de listas estaban también en el periodo de las generales. Los partidos no han cuidado excesivamente las candidaturas, porque han jugado con la marca, se han contemplado en el ámbito de las elecciones generales y han perdido, gracias, repito, a la estrategia de tiempos que ha hecho, porque imaginaros que si no hubiera sido así, hubiera habido más meses, tendría hoy la oportunidad los partidos de decir, pues ahora vamos a reforzar las listas con unos candidatos. Eso no ha podido ser, por lo tanto, lo que tenía, ya lo tenía. Se está dando un pequeño espectáculo de lo que no deben hacer los partidos en el ámbito nacional. Yo creo que se ha precipitado. Está claro que tenía que variar su discurso Casado, pero creo que se ha precipitado tan rápido al día siguiente de hacer un tipo de campaña, decir que no tiene nada que ver con eso. Ha aprovechado perfectamente Pedro Sánchez las circunstancias nuevamente con esta escenificación que ha hecho, dándole un poco el papel de representante de la oposición. Veo muy acelerado a Rivera, porque claro, claro, es que estarían todos como diciendo, a ver si pasa ya el 26, porque esto es un escenario que hay que tenerlo hasta el 26. Y si nos venimos ya a la provincia y especialmente a Cádiz, yo soy de los que siempre he dicho que, y yo creo que, y por las encuestas y resultados lo hemos comprobado, y en el ámbito nacional, que nadie gana unas elecciones, si hay alguien que las pierde. Y un alcalde que no tenga nada escandaloso, normalmente repite. Aguanta el tirón. Claro, si normalmente a eso le pones carismas, con gente que yo he trabajado, como con Teófila, con Barroso, con el propio Hernán, esa gente eran animales políticos que ya, el propio Pacheco, Antonio Moreno. Eso, Antonio Moreno, bueno, todos esos Chefi Román, que he tenido la suerte, con todos los que están, he tenido la suerte de trabajar, cada uno en su forma, pero hay liderazgo político. Bien, entonces aquí no hay liderazgos políticos. El propio alcalde lo que ha hecho es que en una situación anímica le ha sacado un partido, porque yo creo que ahí se confundió el PSOE al no darle cancha, por lo que ha hecho es, claro, dicen, como gran logro, hoy hemos quitado un déficit, no han podido hacer nada, pues claro, lógicamente no han podido gastar dinero, no han podido, por lo tanto, mira, esa parte positiva se ha ganado de saneamiento algo más de las arcas. Segundo, los partidos que veían esa situación, hombre, un partido como el Partido Popular es muy difícil reponer a un bicho, con perdón, como Teófila Martínez, que ha sido una candidata y ha sido una alcaldesa de mucho empaque. Por lo tanto, era difícil que del propio equipo, no por menos valorar a ninguno, porque en fin, Juancho me parece lo he dicho muchas veces, una excelente persona y un buen profesional, y yo creo que es una persona que incluso con lo que está sacando creo que puede sacar algún resultado óptimo, pero a partir de ahí los partidos nuevos, entre comillas, pasa como Ciudadanos, que Ciudadanos es que, vamos, Ciudadanos es lo más parecido a Vox en confesión de listas, o sea, le importa un comino exactamente ni la estructura local, ni lo que opine el militante, absolutamente nada. Lo que se están quejando ahora militantes de Vox, que ya también lo avancé, pues Vox pues es un club privado del señor Abascal, de Espinosa de los Monteros, de Smith y punto. Y es que no han querido saber absolutamente nada de propuestas. De hecho, aquí, en esta provincia, el coordinador general de Vox me consta que está tremendamente cabreado por no haber ido al Congreso de los Diputados, como se le dijo en su día, y se le pusiera de buenas a primeras en este caso un general, y me consta que internamente hay ahí tal. Por lo tanto, vamos a contemplar que aquellas situaciones que han estado tapadas en las generales ahora se van a destapar. Sanlúcar ha pasado lo mismo. Iba a ir, por ejemplo, en Vox, un guardia civil, y de la noche a la mañana han puesto otra. No, una broma. No, creo que era un guardia civil, y ahora va, creo que una secretaria de una hermandad. Por lo tanto, y con esto termino, yo creo que, dadas las circunstancias, sigue mandando Pedro Sánchez en este escenario, y yo dudo mucho que haya una posibilidad de los partidos de derecha, salvo excepciones que los habrá siempre, de que esto sea un revulsivo contra.
Sí, vamos a ver, yo creo que para empezar han pasado 4 años y el Partido Popular y una gran parte de simpatizantes no han digerido todavía, no se han dado cuenta que hace 4 años Teófila Martínez, que había sacado 3 mayorías absolutas y había llegado a tener 18 diputados, pues perdió 7 diputados. Concejales, perdón. Perdió 7 concejales y por eso se propició un acuerdo entre el Partido Socialista y lo que era entonces Podemos y Ganar Cádiz. Y eso es lo que ocurrió. Y eso no disminuye para nada el papel importante que una alcaldesa como Teófila Martínez ha tenido en el devenir de Cádiz, pero que perdió de una tacada 7 concejales, que es mucho perder, y que eso fue lo que posibilitó eso es así. Por tanto, basta ya de llorar sobre la leche derramada, porque es que cada vez que se habla de eso, resulta que parece que es que esos resultados no tienen que ver nada con Teófila. Teófila se presentó y perdió 7 concejales, igual que antes había tenido 3 mayorías absolutas y alguna absolutísima. Por tanto, eso es la realidad. ¿Pero cuántos fueron? ¿3 o 5? No me acuerdo, porque si estuvo 20, pues 5. Serían 5. No sé si todas con esa mayoría absolutísima, como yo decía antes. Pero que el último resultado fue el que fue. Ahora nos encontramos que afrontamos otra campaña electoral y es la primera vez en la historia de la reciente democracia en España en la que a los 15 días de haber terminado una campaña, pues se inicia otra campaña. Sí. Es que eso es la primera vez. ¿Va a afectar eso a la participación? Yo creo que sí. Claro que yo creo que eso va a afectar. Estamos hablando de una campaña en la que se bate casi el récord histórico con un 76% de participación. Difícilmente va a haber esa participación, va a haberla en estas municipales. Pero como las municipales no son algo homogéneo, habrá en sitios donde va a haber una grandísima participación. ¿Y qué sitios serán esos? Aquellos sitios en los que la gente que se ve reconocida todavía en la buena labor de un alcalde, entienda que hay peligro de que esa persona siga siendo el alcalde. Y entonces ahí habrá movilización, claro que va a haber ahí movilización. Y otros sitios en donde, bueno, pues por determinadas circunstancias, porque el alcalde no lo ha hecho tan bien o la alcaldesa, porque por múltiples razones, pues ahí a lo mejor, o la aparición de un buen candidato en los otros partidos, o candidata, entonces eso puede originar esa movilización por una parte o ese dejarse ir por otro. En Cádiz en concreto, ¿qué creo yo que va a pasar? En Cádiz yo creo que va a seguir funcionando el miedo a la derecha. El miedo a que o ganamos nosotros con el apoyo del Partido Socialista o del Partido Socialista con el apoyo de nosotros, o viene la derecha. ¿Por qué? Porque desde el punto y hora en el que Ciudadanos se ha situado en uno de los bloques para ganar la hegemonía dentro de la derecha, pues claro, tú ves el miedo de que los 3 partidos de la derecha, el PP, Ciudadanos y Vox, que ninguno de los otros 2 han dicho que no vayan a gobernar con ellos, sino que si los votan, pues ellos van a barrer con eso. Eso va a hacer que aquí siga funcionando ese posible miedo a que la derecha, en sus 3, diríamos, representación, pueda de alguna manera llegar de nuevo. Y eso sí creo que va a movilizar en Cádiz, va a ayudar a movilizar el voto a favor. Estamos viendo, por ejemplo, porque además decía Enrique antes, es que donde hay candidatos potentes, es que aquí en Cádiz hay un candidato potente. Y el resto de candidatos no son potentes, no aportan nada a sus siglas, y si sus siglas pues están un poco tocadas, pues claro, el plus que tú le puedas aportar pues ninguno. Y entonces aquí hay un candidato potente con unas siglas que están menos potentes, evidentísimamente, y que además, curiosamente, sigue la estela de los que piensan dentro de Podemos que con el PSOE no se debe hacer nada, pero sin embargo sí van a estar esperando que el apoyo del PSOE les permita la alcaldía. Entonces yo creo que por eso, porque por el miedo a la derecha, que aquí va a funcionar,
Aquí va a funcionar, aquí va a haber gente que va a tener miedo a que antes que lleguen los otros, y eso yo creo que lo va a utilizar Kichi. Y no olvidemos... Un segundo, Manolo, pero hablando de lo del miedo, me parece interesante acotar un poco este tema. Tú hablas, el miedo a la derecha, o sea, el miedo a la derecha que le tiene a la izquierda, que se corresponde con el miedo de la izquierda que le tiene a la derecha. Claro, pero entonces tú, pues ¿por qué hay una dialéctica de miedo? ¿Y por qué no vemos esto desde una posición más optimista? Pero no es Manolo está describiendo la realidad del votante. Yo digo que no es que sea Manolo. Pero déjame, yo no está le tengo describiendo miedo. cómo vota la gente. Quiero decir, yo no tengo miedo a la derecha, pero yo estoy diciendo que la utilización de que viene la derecha o que viene la izquierda funciona. ¿Por qué? Porque el eje que ha dirimido las elecciones en este país ha sido el eje derecha-izquierda. Es que introducir el concepto de miedo ya me parece desestabilizador. Vamos a ver. La gente tiene miedo a el partido que ha gobernado esta ciudad durante 20 años y que le ha producido una... La gente terminó harta, de las campañas publicitarias de Teófila. Bueno, déjame, por favor. A ver, Teófila era la líder de la derecha, del Partido Popular. Sí. Esta señora ha gobernado esta ciudad 20 años. Sí. 20 años con mayoría extraordinaria. Sí. Ha llevado a efecto una transformación fundamental en esta ciudad, ha cambiado la ciudad con el soterramiento, con las comunicaciones con el puente, con muchas cosas. Y entonces no había miedo, el miedo ha venido de pronto. El miedo ha venido no, déjame, por favor. El miedo ha venido de pronto. Bueno, yo creo que establecer el miedo como método de clarificación de un proceso electoral es un mal sistema. Bueno, eso es un lenguaje. Aquí la gente no tiene miedo. Yo voto al que me da la gana y punto. La gente no abandonó a Teófila Martínez por el miedo a la derecha, evidentemente porque durante 20 años, como bien has apuntado, estaba a la derecha. O sea, eso está claro. Ahora, por eso decía yo antes que a Teófila le sobraron los dos últimos, y sobre todo el último, el cómo lo hicieron. Es decir, esto no es una oposición que se gana, dice, lo estás haciendo también que ya vas a ser alcaldesa hasta que te jubiles. No, mira, los últimos 4 años del mandato de Teófila, los gaditanos no aguantaban más ya la campaña permanente, es decir, con coste económico de recordarnos lo bien que lo hacían y ponernos en la cara, digamos, ese permanente marketing, y lo dicen ellos mismos. Si tú coges y hablas con ellos y dices, es que, y perdonadme la expresión, la cagamos. Sí, esos 4 años la cagamos. Sí, hoy he leído en el diario de no sé en qué diario, que hay algo así como 1.800 millones de euros, que no, o 800 millones de euros en Sevilla, que no se sabe, no se sabe de qué. Voy a lo que estamos hablando casi de 1.000 millones de euros, del Tribunal de Cuentas, una información del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y entonces aquí, aquí hablamos... No, pero estamos hablando de la ciudad. Y ahora Manolo, en lo que decía Manolo, yo me apunto, digamos, a lo que él dice, sobre todo, a una cuestión, pero que influye también el tema de la persona. Y lo decía Fernando cuando hablaba del caso de Algeciras. No olvidemos que en las generales, en la ciudad de Cádiz, el segundo partido, el primero ha sido el PSOE, el segundo partido ha sido el del alcalde. No lo olvidemos. Es decir, que ese resultado no se ha dado en otras poblaciones y a nivel general. No se ha dado. Con lo cual, la persona, y no el miedo, no tanto por el miedo, sino la persona, es importante en la ciudad. ¿Cómo se le puede tener miedo a un señor que va con su madre, que se pone el hábito nazareno detrás de la procesión, acompaña a la madre? Es que el alcalde de Cádiz está dando una serie de mensajes como diciendo, el que le digan a usted que me tenga miedo, mire usted, yo soy con mi madre, me voy con una bicicleta por tal, y soy además muy simpático, todo el mundo que me trata tal. Es que yo creo que la metodología del miedo es muy mala metodología. En las locales no funciona tanto. Pero eso no es un tema del miedo, es un lenguaje que usamos normalmente cuando vamos a definir. Es un factor de movilización. Claro, en las anteriores, en las generales. Para todo el mundo. Hay gente factor de movilización. que no votaría y vota porque le da miedo un adversario. Por eso yo estaba antes, y creo que se entendía, salvo Enrique, que no me entiende, yo creo que no me quiere entender. No, yo entiendo menos a Manolo, a ti perfectamente. Entonces, pero es que no estoy de acuerdo. Creo que, claro, a él no lo entiendo, a ti te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Ahora me vas a explicar. Evidentemente, y por ejemplo, yo... Era eso a lo que me estaba refiriendo fundamentalmente, que aquí va a funcionar una estrategia en relación al miedo que en otros sitios a lo mejor no funciona. Y empeñarse en una candidata que lo fue en su momento, pero ignorar que la última vez que se presentó
a su amado pueblo. El amado pueblo le dijo, No. 7 concejales, no Ya, más. Pero ganó. Pero es que es curioso, Pero ¿ves cómo lo vemos? Me vais a perdonar, pero tenemos que hacer un Ella receso. ganó las elecciones, Manolo. Vale. Las Muy bien. ganó. Continuamos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Pérez Fabra. Estamos hablando de elecciones municipales y aparte de la encendida discusión, el debate que teníamos, que ha continuado en este receso, hay dos temas que me gustaría conocer vuestra opinión. Uno, la encuesta publicada por Viva Cádiz, relativa a la ciudad de Cádiz, por la empresa, elaborada por la empresa SW, al parecer, dice, por 800 entrevistas entre telefónicas y presenciales, que le daba 11 concejales a Adelante Cádiz, el partido del alcalde, 6 al Partido Popular, 6 al Partido Socialista, 2 a Vox, y no sé si era uno a Vox, Uno a y Vox 2 y 3 a Ciudadanos. Y 3 a Ciudadanos. Es decir, esa encuesta, quería conocer vuestra opinión y quería conocer también vuestra opinión la manera en que lanzó la campaña el alcalde hace unos días, con la aparición por la ciudad de Cádiz de pequeños afiches, carteles, en farolas y en determinados lugares, con caricaturas del propio alcalde, hecha por Mel, por Pedripol, por José Alberto López, etcétera, en diferentes situaciones. Unas veces el alcalde como si fuera un jugador del Cádiz, otras veces como si fuera un Hércules, etcétera. Pues empezando por el final, Fernando, por el final, está claro que esta campaña es una campaña típica de gente que está cortita de dinero, pero que está larga de idea y de imaginación, porque esta campaña no creo que haya costado mucho dinero y, sin embargo, la repercusión en cuanto a la difusión de los mensajes y de la persona es muy alta. Luego, oye, chapó para los creativos pero hay una cosa también que conviene señalar en esta parte, ¿no? Y es como toda la campaña de Podemos, de Unidas Podemos en Cádiz, o como se llame, ¿no? Ahora Adelante Cádiz. Adelante Cádiz, es una campaña muy personalista. Claro. Es sobre una persona, no sobre lo que este gobierno ha hecho en Cádiz los últimos 4 años o tiene proyectado hacer en el futuro, sino es sobre una persona que tiene, al parecer, un carisma y la gente lo aprecia, es cercano, es simpático, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo veo con relación a la segunda parte. Y con relación a lo primero, a la encuesta, bueno, en fin, es una encuesta. Yo es que, como yo he dicho muchas veces aquí, que me declaro objetor de conciencia en encuestas, pero claro, una encuesta, 800 personas que dicen que va a tener 11 diputados tal, y que el otro va a tener 6, yo, por ejemplo, todo lo que no sea que el PSOE suba de 8 concejales, creo que entonces es que cuando tendrían que entrar ya los limpiadores del PSOE y limpiar Cádiz, porque vamos, es que no puede sacar 6 concejales del PSOE, no puede, ¿no? Sería un error ya de estrategia, de designación de candidatos, sería un error total. Y luego también, hombre, que el PP pase de los resultados de hace 4 años a la insignificancia de 6, también tendrían que mirárselo y tendrían que entrar aquí los limpiadores del PP y pegar un limpiado grande. Es que hay cosas del PP que tampoco entiendo muy bien. Por ejemplo, cómo Cosi no aparece por ningún sitio cuando es un candidato extraordinario. Es que no aparece. Ni siquiera lo ponen como un ticket, ¿no? Juancho Cosi, ¿por qué no lo ponen como un ticket, no? Del mismo modo que esconden algunos, lógicamente, a otros deberían de ponerlo por delante. Y luego, para mí, no despeja la encuesta esta lo que va a pasar con Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos en Cádiz? Sí. Es decir, el votante gaditano va a premiar dándole el doble de representación política a Ciudadanos después de lo que Ciudadanos ha hecho con los representantes que tenía. Sería curioso e interesante, o sea, por ejemplo, ¿cómo uno explica que
en el supuesto de la encuesta que los de Ciudadanos saquen 6, 6 no, le dan 3. no, 3 o 4, por ejemplo. Imagínate que 3 o 4. O sea, mucho más votos de los que tenían los otros dos, los que han echado sin explicar muy bien por qué. Sí, yo me pregunto. ¿Tú has terminado? Sí. Sí, una pregunta de Emilio es que en la encuesta esta también hablaba de el índice de conocimiento de los candidatos. A mí me resultaba sorprendente que una persona como Domingo Villero, recién llegado, que lleva 15 días, decía conocerlo el 35% de los entrevistados. No sé si son respuestas inducidas. Dice, ¿conoce usted a Domingo Villero? Sí, aunque no lo conozca de nada, tú sabes, el típico... Sí, tú te eres objetor, ¿eh? No, yo soy objetor cuando yo veo datos y digo, esto no me cuadra. No, o que digan, yo tampoco me creo que el 60%, sí me creo que el 90% conozca al Kichi. Eso me lo creo. Pero que el 60 conozca a Frank o que conozca a Juancho, no me lo creo. Y ya me parece un disparate que no lo conoce nadie. Pero ni a Frank, ni a Juancho, y menos a Domingo Villero. Lo conocen en este edificio porque tiene la oficina y poco más. Bueno, yo quería, con respecto a la encuesta, y con todo el respeto a la consultora que lo ha hecho, pero a mí me gusta, como profesional del tema, ver las tripas. Y las tripas no las conozco, pues bueno, en una publicación. Primero, yo en esta casa incluso tuve el ejemplo de cómo no se deberían publicar las encuestas, fue precisamente siendo director general de Publicaciones del Sur, que nos encargaron a mi empresa, que en aquel momento colaboraba también con el periódico, y fue en una población de Sevilla, y yo le indiqué al candidato a alcalde que no debería hacer aquello, y bueno, salió una encuesta y salió publicada, y fue la única que hubo un error importante. ¿Qué quiero decir con esto? Emilio, perdón, una cuestión técnica breve. ¿A partir de qué número de encuestados se puede hablar de porcentaje de fiabilidad? Del margen de error muestral. Estamos hablando del margen de 800 y pico en esta encuesta. Con 500 hubiera sido suficiente, vamos. Sí, 800 es un buen y si número. se hacen 2000... Sí, más, hombre, al mayor no se pero para una ciudad como Cádiz, 800 800 es un buen número. Quiero comentar esto primero, porque como no se sabe qué significa, o sea, cómo se traslada la publicación de los resultados. Yo ya vaticino desde este momento que con esa encuesta publicada no van a salir esos resultados, porque en definitiva normalmente los partidos, o por lo menos nosotros les recomendamos a los clientes que son distintos partidos que hagan encuestas para trabajar. Entonces, cuando un periódico, como en este caso, publica una encuesta, que está en su perfecto derecho, que la encargue y que la haga, no se sabe si la gente que sale perdedora se va a movilizar, si se va a tranquilizar el que considera que va a ganar el suyo. Y después hay algo que yo no entiendo, me lo tienen que explicar, porque yo ya he visto varias ocasiones. Nosotros no hacemos encuestas telefónicas porque no creemos en ellas, en la fiabilidad. Entonces, cuando me dicen que mezclan presenciales con telefónicas, yo, vamos, con todo mi respeto, que vengan y me la expliquen, porque nosotros hacemos presenciales porque coges a la persona en un momento que, lógicamente, si se hace correctamente por zona, segmentadas por edades, por sexo, tú coges a la persona en la calle, en su domicilio, y que te responde normalmente, como es anónima, pero mejor que el teléfono, sí. Claro, pero es anónima, pero a la vez tiene a una persona que está haciendo un trabajo en la encuestadora. Y normalmente, siempre lógicamente hay de todo tal. Ahora, las telefónicas, todo nos ha ocurrido. Coge y puedes contar lo que sea. Sí. Entonces, yo no creo en ellas. Ahora, si me dice que encima las mezclas, pues ya no entiendo muchísimo. No, déjame terminar. Y, como bien dice, cuando se termina, que va a continuar. No, ¿qué es lo que dices tú? No, hombre, es que ya termino. No, pero quería terminar en este tema. ¿Qué ocurre? Mi opinión, yo creo, primero, tiene un suelo el Partido Popular difícil de que baje en Cádiz de 7 diputados, por los 7 concejales, por lo tanto yo creo que va a estar en 7, o sea, que 8. pierde 4. ¿Cómo? Con la última pierde 4. 3. Sí, pero que ese suelo lo hemos tenido también. Siendo yo concejal en los tiempos de Alianza Popular, o sea, ha sido un suelo muy... dudo yo que vaya a bajar de ese suelo de 7. Yo creo que está bastante optimizado el propio alcalde. Yo creo que estará en 9-10,
el 9-10, esto es una opinión que doy, que ya veremos en su día, y también ese suelo del PP lo va a tener porque Ciudadanos no va a despegar excesivamente. La incógnita va a ser si Vox se sacará uno o sacará dos, porque lo que está claro es que con los resultados, si hacemos traslación, la extrapolación uno. Es que la extrapolación no tiene nada que ver. Si Emilio ha terminado, puedo. Sí. Mira, yo sí creo que de esa encuesta, con independencia de los temas técnicos, y además Emilio sabe que tenemos desde hace muchos años experiencia en temas de encuesta, incluso recuerdo alguna encuesta que su grupo, cuando Emilio era candidato, sacó y tuvimos una polémica sobre el tema, ¿no? Porque evidentemente las encuestas se usan para beneficiar a quien las hace o las encarga, si se publican o no, pero bueno, es un poco lo de menos. La encuesta no tiene nada que ver con la extrapolación de los resultados de las generales, no tiene nada que ver, porque la extrapolación convertiría, por ejemplo, al Partido Socialista en el segundo, o en el primero. Sí, podría ser, si extrapolamos, Fran podría ser el alcalde. Sin embargo, la encuesta que saca el Grupo Información, yo creo que sí responde a algunas cuestiones que son las tendencias. Es decir, ¿va a ser el alcalde el primero? Yo creo que sí. Es decir, en eso discutible podrá ser los 11, 10, 9, pero va a ser el primero. Yo creo que eso no tiene discusión, con lo cual va a alterar el orden de las generales. Yo creo que el Partido Socialista, a diferencia de esa encuesta, puede mejorar. ¿El Partido Socialista? Sí, sobre todo por el viento a favor y sobre todo porque el efecto, a pesar de que haya un nivel de abstención y que muchos de los votantes socialistas se queden... En detrimento del alcalde, ¿no? Del alcalde, efectivamente. Entonces haya una mejoría del Partido Socialista. Yo, que el Partido Popular pueda seguir bajando, no me extrañaría. A mí no me extrañaría nada, porque de hecho en las generales es el cuarto. O sea, Ciudadanos en las generales ha quedado por encima. Dicho lo cual, también. Claro, dicho lo cual, no es descabellado, por otro lado, teniendo en cuenta que cuando lo que yo decía al principio, que mi amigo Enrique no dice que no me entiende, yo creo que en las problema mío, o que yo no me explico bien. En las municipales la gente sí vota a las personas, y ahí sí creo que va a ocurrir lo que decía, por ejemplo, en el tema Ciudadanos volverá a ir para abajo. El Partido Popular aguantará el tirón más o menos, pero lo que sí, el dibujo que, al margen de los números, vamos a tener es que el partido del alcalde, sumando los votos del Partido Socialista, va a poder gobernar. Y ahí estará el debate de si cuentan o no con el apoyo del Partido Socialista para gobernar o no. Es decir, yo no veo que en esta ciudad se produzca un corrimiento suficiente de votos como para que las tres fuerzas de la derecha, apoyadas exclusivamente en alguien que gobernó con Teófila, como es Juancho, y en dos perfectos, uno que no se sabe de qué va, que es el de Ciudadanos, y otra que estuvo con el PP, pero que aparece como vos, no van a sumar, yo creo que no van a sumar. Sí, pero yo creo una pequeña cosa, escucha, Manolo, una pequeña que cosa, llevamos más de la mitad del programa y no ha hablado. Y le paso, Manolo habla muchas veces. ¿Y cómo es que termina? Hay una cosa fundamental, y es que tampoco se trabaja, o sea, el drama de lo que estamos hablando es que no se trabaja por parte de la oposición. Claro. O sea, aquí han pasado cosas, en estos tiempos, por ejemplo, ha pasado cosas como que la propia Zona Franca en periodo electoral, cuando se cumplían los aniversarios en junio, en marzo, hace una celebración y no ha sido capaz ninguno de tirarse al cuello. Como eso, 20.000 cosas. Y hay un montón de cosas que no hacen. Vamos a ver, yo... en primer lugar, en relación a la encuesta, la encuesta a mí se me parece más a las encuestas que suelen encargar los partidos políticos para mejor gloria propia y que las que hacen otras corporaciones, porque por ejemplo yo recuerdo que incluso esta misma casa hizo una encuesta de casi 6.000 creo que fue hace un año y pico cuando hizo una para no sé si eran las autonómicas de entonces. Quiero decir, ahora estamos hablando de una encuesta que suele ser más parecida a la que suelen hacer los partidos políticos, 800, de los cuales 400 telefónicos, 400 del otro. Entonces, ahora, dicho eso, que
¿Sigue la tendencia? Pues creo que sí, como tú decías, creo que sigue la tendencia de que tanto en voto directo, es decir, cuando le preguntas tú a la gente, si hubiese elecciones ahora mismo, ¿a quién votaría usted? Como en el voto más simpatía, pues el primer partido es el del alcalde. Cuando tú hablas valoración de líderes, el más valorado es el alcalde. Cuando hablas conocimiento de los líderes, el más conocido es el alcalde. Entonces, todas esas cosas te dan una tendencia hacia por dónde puede ir. Si a eso le añades que no ha aparecido una estrella como la que anunció Ciudadanos para de alguna manera obviar que había dejado a los dos concejales que había tenido durante los 4 años, porque lo había dejado al margen, y que en el grupo del PP pues hay una persona que estuvo en un gobierno que estaba muy personalizado y que sus figuras no contaban en demasía. Por tanto, yo creo que esta encuesta lo que viene a poner de manifiesto prácticamente es eso así. Y hay una cosa que es curiosa. Cuando se habla del conocimiento de los líderes, dicen los demoscópicos que si no es que supere al mínimo un 60% de conocimiento, no empieza a funcionar como aislado el tema del conocimiento. Por eso, por ejemplo, y con eso enlazo en la segunda pregunta que hacía Fernando sobre la aparición de los carteles, solo con un candidato que lo conoce el 98% de la población se puede hacer una campaña de muñecos como la que se ha hecho y se está haciendo en este caso, en el caso de Kichi, porque con un candidato que el conocimiento sea el 35%, que eso es nada, o el 40% o eso, y sin el perfil además trabajado de Kichi, pues es imposible hacer una campaña y que la gente de alguna manera se sienta. ¿Cuántos votos crees tú que le va a quedar tu ex camarada Terrada al señor Kichi? Bueno, pues yo creo. ¿Me puede quitar un concejal? ¿Me puede quitar un concejal? ¿Le puede quitar un concejal? Sí, porque puede sacar 800 votos. Claro. Podría. 800 votos a lo mejor un concejal menos. Por eso. Pero, esos ¿sabes? votos agregados a los que tenga le daba a lo mejor un concejal más. No sé si llegará siquiera. Mira, el nivel de conocimiento Y luego hay otra cosa. Y luego hay otra cosa que seguro que eso que viene que también me gustaría poner de manifiesto, y es que estamos hablando de una campaña en la que las siglas han desaparecido, que por primera vez los candidatos quieren desembarazarse en toda España, pero en toda España, fundamentalmente fundamentalmente ¿dónde se da eso? Fundamentalmente se está dando en el Partido Popular, en donde el aparecer ha arrimado la sigla, porque ocurrió, mirad, ocurrió, es importante lo que dice escucharme, entonces en el tema de Albiol se vio clarísimamente al día siguiente Borja Semper en el País Vasco. Es decir, que eso es así, y no quieren que esas siglas aparezcan ligadas a ti como candidato, porque eso te perjudica. No pasa eso así, evidentemente, con el PSOE, sino muy al contrario. No está pasando eso así con Ciudadanos. Y no pasa eso así tampoco con Vox. Está pasando con uno de los partidos que sí es cierto que te desprende de las siglas. Pero para desprenderte de las siglas tiene que tener tú un liderazgo muy asentado en el sitio donde te desprende de esa sigla, que es el caso de Albiol, donde, claro, en Badalona se presenta porque había sido alcalde, y un alcalde además muy votado y muy famoso por sus posiciones xenófobas, etcétera, y luego ha sido portavoz en el Parlamento, etcétera. Borja Semper es otra persona que tiene un largo trayectoria en San Sebastián, que es donde se presenta como candidato, y eso es así. Pero en este caso es curioso porque se huye de la sigla en un contexto en el que los líderes aparecen con un culto a la personalidad como no se recuerda desde los tiempos en el tema de la sigla hay dos excepciones. Quiero completar un poco, cuando él decía lo del que a partir del 90% se pasa una campaña y que menos del 60%, yo te digo, te voy a poner un pequeño paréntesis. Mira,
Si alguien de verdad tuviera un 60, un 30 y un 40, de conocimiento. pues mira, tendría una oportunidad magnífica, porque tú haces una encuesta por zonas, por tal, y detectas dónde está ese nivel de conocimiento y esa valoración, y tú tienes un 30% y no veas la campaña que tiene. Aquí no hay un solo candidato quitando al alcalde que yo apostaría que no llega ni al 10% de conocimiento. Ninguno. Ninguno. No, y es más, de ahí para abajo. Hay una cosa pero no porque Mira, es que no, sí, pero 0,5% de la población. A todos aquellos a los que le ha hecho la tasación del coche en algún accidente. Salvo es tasador, ¿no? Perito tasador. Sin embargo, os voy a decir una cosa. Hay un tema, por ejemplo, que para un determinado público tiene mucha importancia. Los plenos del ayuntamiento, que son maratonianos, que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 10 de la noche o más tarde, los suele ver mucha gente. No, lo ve mucha lo ve mucha gente. Sí. Lo que pasa es que, claro, no son gente que se siente a las 9 de la mañana y se levante a las 10 de la noche cuando termina. Pero a lo largo del tiempo la gente ha visto a esos concejales muchísimo más que se veía antes, porque los plenos tienen, aunque hoy hay también otra forma de hacerse conocer por redes, inducida, que no tiene que ver nada. No, pero yo discrepo de vosotros en un tema del conocimiento. Es que quería conocer también brevemente vuestra opinión sobre el proceso electoral en la UCA de hoy. Pues yo creo que es muy interesante. Sí. Pero ahí no hay encuesta. Un minuto cada uno. Ahí no hay encuesta. Bueno, cuando este programa se está emitiendo, ya los resultados de las elecciones de hoy estarán disponibles en la página web, que además lo van a hacer online a partir de las 6 de la tarde. Lo han estado haciendo, con lo cual los colegios, yo creo que se puede predecir perfectamente que va a haber una segunda vuelta. No hay ninguna de las candidaturas que se conocen de los 3 catedráticos, que en principio hablo como votante incluso, y como creo que conocedor de alguna de los TIC de movimientos que hay en la universidad. Hay 2 candidatos que son Miguel Ángel Pendón y Casimiro, que pertenecen o han pertenecido al equipo del actual rector, que tiene unos valores que vender, y también tiene gente que criticar, porque esto es como todo, y sobre todo en una institución que no funciona. Porque si no, los demás no pueden hablar. Y luego está, digamos, la candidatura de Pinilla. Creo que va a haber 2 candidaturas que van a pasar a una segunda vuelta, que es el 21 de mayo. ¿Cuáles son las que van a pasar, según tú? Yo creo que va a pasar algunos de los 2 que forman parte del equipo y Pinilla. Pinilla seguro para ti. En principio, es una predicción y se están conociendo ahora mismo online. Enrique Montiel, brevísimo. Yo lo que estoy encantado con la segunda vuelta es lo único que me va a gustar de esto. Me da igual que salga, que sea el mejor para la universidad y mejor para Cádiz, pero la segunda vuelta... Emilio. Bueno, yo creo que la universidad en estos años que ha estado el actual rector al frente, pues yo creo que ha sido un avance importante, y lo único que en el desconocimiento, lo conozco como, no en el nivel que decimos que cuando hablamos de las encuestas, yo la verdad es que lo conozco, salvo a Pinilla, que sí lo conozco, al resto no tengo criterio, por lo tanto que sea lo mejor para la universidad y que la universidad, el camino que ha cogido, pues que lo continúe, ¿no? Sí, es muy posible que en esa segunda vuelta, que yo también creo que la va a haber, es posible que el candidato más significado políticamente tenga menos posibilidades de ganar en una segunda vuelta. ¿Estás prediciendo entonces que sería alguien del equipo actual de gobierno? Pero es una suposición, como hoy todas las suposiciones se rompen, pero teniendo en cuenta cuál es el cuerpo electoral. Claro, porque además teniendo en cuenta que quién es el cuerpo electoral que decide fundamentalmente ahí. Y entonces, ¿quién decide en estas votaciones? Pues muy importante saber que en esto el cuerpo que diríamos que decide, que es el de catedrático, los funcionarios, pues normalmente eso. Estupendo la segunda vuelta, Manolo. Estupendo. Bueno, ¿dedicatorias? Bueno, a mi buen amigo Alejandro Campos, empresario que nos sigue, al profesor Manuel Ahumada de la Flor, que también nos ve todos los jueves, y hoy también en especial a José Lutrías, el propietario del Tracaplaya, restaurante que está aquí en el Paseo Marítimo. ¿Que nos va a invitar a comer? Bueno, yo no... Por cierto, yo lo único que hago es mandarle recuerdo porque nos ve. Yo no como dedicatoria, pero sí como queja. He visto en algunas redes sociales una comida de gente de esta mesa
y a la cual a mí no se me... No has sido dijo invitado. nada, no fui invitado. Bien, Estabais bien. todos los de aquí menos servidor. Sí, sí. Bueno, pues tienes toda la razón. Con esa queja, Tomamos nota. con esa queja y esas dedicatorias, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Manolo Pérez Fabra y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.